Bienvenidos un día más a mi canal, soy Isabel Aznar, autora de Maribélula, y en este vídeo te voy a contar lo que es la verdadera superación y motivación. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando has vivido estos procesos que hemos visto en los vídeos anteriores? Como por ejemplo, el autocastigo. Como puede ser una persona que se está desahogando contigo y la tienes que decir basta, no aguanto más. Bueno, así no, eso dices un poco más con más sentido, pero bueno, ¿cómo lo puedes gestionar? Y el tercer vídeo que hemos visto, que también es súper importante, cómo elevar tu energía. Una vez vistos estos vídeos, te voy a contar cómo me puedo superar a mí misma, qué es lo que tengo que hacer para motivarme, para volver a seguir hacia adelante. Te lo cuento todo en este vídeo. Quédate hasta el final, comenzamos. Muchas veces estamos acostumbrados a convivir con personas que, bueno, pues lo que hemos visto en los vídeos anteriores, ¿no? Que muchas veces tiran de nosotros simplemente porque creen que estamos ahí para ayudar. Otras veces somos como su desahogo, ¿no? Como todo el rato y venga a contarnos lo mismo, cuando en realidad ese disco rayado que todo el rato es la misma repetición, en realidad es un problema con ellos mismos. Es una programación mental que tienen que normalmente les lleva a repetir todo el rato las mismas acciones, ¿no? Nosotros también lo tenemos, pero si te trabajas la parte del subconsciente puedes eliminar estos programas, con lo cual dejas de repetir todo el rato las mismas acciones, empiezas a hacer acciones diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay personas que nos han sometido a este tipo de tratamientos que son muy buenos pues para liberar lo que es la parte del subconsciente y liberar creencias que nos llevan a los mismos patrones todo el rato, o sea, creencias y patrones que nos llevan a los mismos resultados todo el tiempo, siempre van a repetir igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando ya por fin ves que estás teniendo la salida recurrente y que por fin te estás alejando de este tipo de personas? Muchas veces, en primer lugar, tienes que darte cuenta desde qué punto se ha hecho esta relación. Si, por ejemplo, ¿sabéis lo que pasa? Que es que la parte económica estanca un montón. O sea, yo entiendo que la parte económica, o sea, tener ciertas cantidades de dinero y tal, como que a la hora de tomar ciertas decisiones dan más libertad, ¿no? Efectivamente, el dinero es una parte que es muy importante en nuestra vida y yo nunca diré, no, puedes vivir, ¿sabes? O sea, respirando el aire. Pues no, o sea, hay que hacer cosas para, pues eso, pues para recibir ingresos que muchas veces, pues en ciertos momentos son más altos o son un poquito más bajos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando una persona simplemente valora lo que es por los ingresos que tiene, ¿no? Hay muchas personas de este tipo que se piensan que por tener más dinero son alguien. Sí, lo son, están ahí con su dinero, ¿sabes? Pero normalmente, yo por lo menos, muchas de las personas que he conocido, la mayoría tienen el mismo patrón. Un patrón de un ego muy grande, un patrón de personas que normalmente es lo que ellos dicen y basta, y un patrón de yo puedo, lo tengo, ayudo, pero discrepo. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces tienes que saber qué tipo de relación tienes con esta persona, ¿no? Muchas veces a lo mejor son personas que, mira, yo alquilarse temporalmente para hacer un servicio, yo creo que puede ser bueno. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú tienes tus pensamientos, y digo alquilarse, ahora te lo voy a explicar, ¿no? Tú tienes tus pensamientos, tú tienes tu forma de ser, a lo mejor es una persona súper espiritual y te cuesta muchísimo trabajo vivir la experiencia terrenal que estamos viviendo porque eres una persona súper espiritual. ¿Qué es lo que sucede en estos momentos? Que lo que tienes que hacer es buscar más arraigo en aquí y ahora y en tierra, ¿sabes? Porque muchas veces ser espiritual es súper importante, valoro muchísimo la espiritualidad porque yo también lo soy, pero también muchas veces las personas espirituales tendemos a idealizar mucho la vida y cuesta mucho trabajo estar aquí y ahora viviendo como una persona, digamos, lo que es habitual, que es lo que es complicado, porque lo que es habitual con las personas espirituales no es lo que más va, porque ellas hacen precisamente lo que no es habitual, ¿no? Entonces, ¿qué es ser espiritual? O sea, creer en Dios, por ejemplo, si eres una persona que practicas muchísimo la religión, o si eres una persona que sabes que hay algo más allá que pueden ser tus guías,
sabes que hay algo superior, con lo cual tú estás conectada a esta persona, bueno, a esta persona, a este algo, a este ente, a este ser superior, recibes sus mensajes y sabes perfectamente que hay algo ahí que te está cuidando y que efectivamente estás al 100% sabiendo que te va a ayudar porque es lo que está aquí y ahora ayudándote y sabes que es real porque tú lo sientes. Entonces, yo lo entiendo perfectamente, yo os entiendo a todos porque yo también he pasado por ahí y yo soy una persona súper espiritual. Pero sí que es cierto que para cierta experiencia aquí terrenal sí que hay que aprender a vivir de una manera pues más terrenal, ¿no? Tristemente, tenemos que decirlo, que somos un poco pues los entendidos, ¿no? Pero bueno, no importa. ¿Se puede hablar hoy del tema? Pues se habla. ¿No se puede hablar? Bueno, se puede transmitir lo mismo de una manera más racional, ¿vale? Tengo que hablar con otro vocabulario diferente, no decir para nada que Dios está ahí, aunque yo lo crea, porque la otra persona no me va a captar, y simplemente no es porque no crea en Dios, ni porque le esté anulando. Simplemente es exactamente igual que tú vas a un país hablando tu idioma y tienes que empezar a hablar el idioma de ese país para que te puedan entender, que es algo completamente lógico y normal, pues porque, claro, por ejemplo, te vas a Francia y, bueno, yo en Francia la verdad es que personalmente no lo conozco, pero seguramente que no haya unos calamares fritos como puede ser en Andalucía, que es lo que comemos los españoles cuando vamos a Andalucía, ¿no? A tomarnos unos calamares fritos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, comida que tienes en tu país, pues cuando vas a otro país diferente tienes que saber y dar por hecho que lo que estás acostumbrada a comer en tu casa no lo vas a comer, ¿sabes? Entonces, que va a haber la posibilidad que sí, como que no. Entonces te tienes que adaptar, pues esto es lo mismo, ¿no? A la hora de conversar con personas que son muy racionales, pues la parte de Dios pueden decir, sí, yo creo en Dios, pero ¿cómo lo llevo a cabo para que no pienses que te estoy dando una conversación un poco sectaria, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo lo transmito, no? Pues esto es lo mismo. Muchas veces hay que alquilarse, y alquilarse me refiero a decir, vale, si me pongo al servicio de algo que sé que no confío y que no haría nunca jamás en mi vida porque no creo que sea al 100%, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque me estoy alquilando, porque estoy ofreciendo un servicio y necesito, pues por ejemplo, una parte económica de mi vida, ¿no? O sea, necesito pues subir ingresos y tengo que hacerlo de esta manera. Me tengo que poner a trabajar hasta que yo pueda vivir de mi proyecto, por ejemplo. O teniendo incluso un proyecto, ¿sabes? A lo mejor tienes un proyecto que lleva avanzado bastante tiempo, que recibes ingresos que son buenos, pero emocionalmente necesitas desconectar de este proyecto simplemente porque tienes que hacer otras cosas y quieres trabajar de otra manera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues muchas veces pues la forma de motivarte es creando expectativas sobre lo que tú quieres, creando objetivos, teniendo una visión de dónde estás y a dónde quieres llegar y sabiendo que lo vas a conseguir y que poquito a poco lo vas a lograr. Entonces es importante que tú seas consciente que tú puedes conseguirlo y que muchas veces vas a tener que llevar un plan de acción para que puedas llegar hasta donde quieres llegar, ¿no? Entonces esta motivación es importante a la hora de arraigar lo que realmente quieres conseguir para ponerte al servicio y por ejemplo, alquilarte, ¿no? Como digo, suena un poco raro alquilarse, ¿no? Pero es que es así. O sea, muchas veces vas a hacer trabajos que no te gusten, pero que te aporten una parte material. Y yo no estoy hablando trabajos en los que tú crees que jamás harías, ¿no? O sea, tienes que valorarte tú y decir, vale, pues me permito llegar hasta este punto y este punto no lo paso siempre que sea inferior, que yo crea que para mí es inferior y que para mí no me va a compensar porque me va a hacer sentirme tan mal o sentirme tan fracasada o fracasado que en realidad me va a bajar tanto la energía que no me compensa, ¿no? Esto lo tienes que valorar tú. Yo, por ejemplo, ha habido muchas veces que he tenido que hacer trabajos que, bueno, pues, que a lo mejor no me han convencido tanto, pero me han aportado una parte económica, ¿no? Y eso me ha ayudado
muchas veces a llegar más lejos con los libros, por ejemplo. También me han ayudado a posicionarme mejor como maquilladora. Quienes habéis leído Maribélula sabéis un poco mi trayectoria, y también me ha ayudado pues a día de hoy, ¿no?, que estoy creando otro proyecto diferente en otro país, que muchas veces es complicado porque es adaptarse a algo totalmente diferente que nunca antes habías vivido, ¿no? Muchas veces te tienes que poner al servicio no de ayudarte tú y estar tú contigo, sino ponerte más al servicio de alguien que a lo mejor te tiene que aportar una parte de sabiduría que tú a lo mejor todavía no la conoces. Entonces, en estos momentos son complicados, ¿no? Porque tú sabes que no lo quieres hacer, pero que lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, tienes que trabajar mucho la gestión emocional para que tú lo veas como un proceso, un trayecto que tienes que cumplir para llegar a donde quieres estar, ¿no? Y sobre todo motivarte todos los días en plan, mi objetivo es este. O sea, ahora mismo estoy pasando por este periodo, pero mi objetivo es este. Y siempre tenerlo muy claro y buscar formas de motivarte todos los días, de intentar estar al 100%, de hacer lo posible por conseguir lo que verdaderamente quieres y, por supuesto, trabajar la inteligencia emocional, la meditación, salir a andar, escucharte a ti misma, qué es lo que dice tu alma, cómo se encuentra. Tu alma siempre te va a decir ponte al servicio, porque el alma es así, es la mente la que te dice yo no soy capaz de hacer tal. ¿Sabes? Que por un lado sí que desde la parte espiritual decimos, vale, sí, mi alma me dice que no lo haga y no lo hago, pero muchas veces, mi alma me dice que sí que lo haga y lo hago, pero muchas veces la parte racional te dice, estás llegando hasta aquí, este es el punto, ¿te compensa o no? Y tu alma te va a decir tranquilidad, pero tu mente te va a decir no me compensa, porque tengo que elegir y es el momento de elegir qué es lo que quiero, esto o no. Y ahí seleccionas y descartas, ¿no? Entonces es importante que cuando llegan esos momentos tú estés suficientemente motivada para poder elegir qué es lo que quieres y que te lleve al paso siguiente. Es importante que trabajes la inteligencia emocional, como te decía, que te hagas un plan de acción, qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres conseguir, cuáles son los pasos, cuáles son los objetivos, cuál es la incertidumbre, cuáles son los miedos, que también están. No hay que dar la vuelta a la cara a los miedos, no, los miedos están ahí para que seamos conscientes y nos enfrentemos, ¿no? Saber también qué resultados puedes tener, tanto positivos como negativos. Muchas veces vas a decidir algo y vas a decir, vale, voy a por todas, y de repente no va a ser lo que estabas esperando. Bueno, pues vuelve a intentar de otra manera, ¿no? Cambia la estrategia si lo necesitas, si las cosas no funcionan, vuelve a empezar. Date permiso a equivócate todo el tiempo, porque así aprendes. Intenta decirte frases motivacionales, eleva tu energía, salta, haz deportes al andar, conversa con personas que te enfoquen al resultado, ¿no? Muchas veces los padres, ¿no? Los padres muchas veces es como, ay, es que te esfuerzas mucho y deberías de estar más tranquila a lo mejor, ¿no? Y tú dices, no, es que tengo que hacerlo. Y luego hay veces que te dicen, no, no, sigue adelante, y estás ahí súper cansada, que ya no puedes más, que necesitas un respiro, y te dicen, no, pero sigue, que ahora mismo es la tuya, y tú dices, bueno, ¿y hacia dónde me declino, ¿no? ¿Qué es lo que decido, ¿no? Siempre decidir, bueno, vale, pues yo he decidido esto, ahora estoy cansada, me lo permito, descanso y mañana estoy al 100% otra vez. Date permiso para esos momentos. Esa es la forma más importante y creo que más clave a la hora de motivarte. Espero que la practiques. Estoy aquí para conversarlo contigo, para que tú, bueno, pues lo pongas a prueba y me cuentes en comentarios, por ejemplo, qué tal te ha ido. Soy Isabel Aznar, como te decía, autora de Maribélula. Me encanta compartir esta información contigo. Si quieres saber mucho más sobre mis libros, los puedes conseguir en Amazon. Si quieres saber cuándo publico un vídeo como este, sígueme en Instagram, que te aviso desde ahí. Y suscríbete a mi canal para tener vídeos como estos todas las semanas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.